Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar el nuevo nivel de Excel. En el video anterior estuvimos viendo lo que era una tabla, estuvimos viendo cómo hacer una fórmula de condicional. Hoy vamos a repasar algunos datos adicionales de cómo crear una tabla. Tenemos para el día de hoy hacer un par de fórmulas, que es la fórmula de buscar y cómo se va a aplicar. Tendríamos fórmulas de suma, fórmulas de contar, y pues vamos a ello. Lo primero que hacemos es nuestra tabla, una tabla sencilla donde colocamos un ítem o de pronto un código. Coloquémosle nombre, apellido. Vamos a poner en este tipo de documento. En el siguiente vamos a poner ciudad, ciudad. En este, bueno, vamos poniéndolo a medida que vamos avanzando. Recordemos lo importante de crear una tabla. Vamos a seleccionar los encabezados y vamos al menú insertar, tabla, y recordemos a activar la pestañita de que la tabla tiene encabezados y listo. No sé si se los había explicado antes. La forma de estirar las celdas, las columnas, es seleccionando todas las columnas y dándole doble clic para que se ajusten al texto, o bien podemos estirarlas para que todas tengan el mismo tamaño, se estiran de forma similar o pareja. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar a llenar al menos unos 5 datos. Yo le voy a dar un consecutivo a esto de usuario 01, usuario 02, y aquí va algo interesante, y es que en el caso de las celdas de Excel tenemos la posibilidad de darles un orden lógico si tenemos una tabla creada previamente, o en caso incluso si no, vamos a colocar aquí donde no hay una tabla. Si tomamos los dos datos y estiramos, nos va a hacer el consecutivo a partir de ahí, lo mismo que en este caso nos va a hacer el consecutivo. ¿En qué se diferenciaría una tabla con este caso en particular? Vamos a ver si tengo una tabla completa. Esto, si tengo esta tabla, pero la tabla es más grande y quiero rellenar toda la información, simplemente selecciono los datos que necesito que se rellenen automáticamente. Voy a esta esquina inferior derecha, pues podemos ver que tiene como un cuadrito, y miren que el cursor cambia automáticamente. En ese momento damos doble clic y se rellena toda la tabla. Le estamos dando un límite de hasta dónde va a llenarse. Muy bien, aquí tenemos 13 elementos. Vamos a llenar 2 más para completar 15. Muy bien. Ahora, nombres, vamos a poner nombre. Voy a repetir mi nombre para no herir susceptibilidades y colocar nada más. Si repetimos esto, podemos observar que el nombre se va a repetir también. Incluso vamos a hacerle esta variación, y vamos a ver cómo también a esto me le va a aumentar las repeticiones. En el apellido pongamos el mismo caso, Pinto, vamos a colocarle 01 y doble clic. Podemos entonces ahora observar que aumenta consecutivamente. Tipo de documento. Para ese tipo de documento vamos a aplicar algo que hicimos en el video anterior, que es crear una tabla de datos. Vamos a poner datos. Recuerden que los nombres de las hojas se pueden colocar como queramos, no tiene una regla como tal, simplemente es la forma de guiarlos. Entonces en datos ya sabemos que necesitamos un tipo de documento. Ponemos el encabezado. Recordemos el tema de hacer tablas para todo. Es interesante que tengamos muy bien ordenada nuestra hoja de Excel. Y aquí pongo los tipos de documento. En Colombia sería cédula de ciudadanía, registro civil, tarjeta de identidad. Supongamos que también viene una persona del extranjero y tiene pasaporte, o también tenemos la posibilidad de que tenga una cédula de extranjería. Y tenemos ya aquí 5 tipos de documentos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como lo hicimos anteriormente, quiero que aquí me aparezca una lista desplegable con esas opciones. Lo que vamos a hacer es venir aquí al menú datos, aquí a la opción que dice validación de datos. Algunas versiones de Excel lo tienen más grande, pero ese es el icono. Le damos clic y nos permite escoger qué tipo
de datos vamos a desplegar. Necesitamos que sean listas. En el origen vamos a buscar dónde están esos datos y aquí están. Seleccionamos únicamente los datos, el encabezado no es necesario, solo los datos, y le damos aceptar. Muy bien, podemos observar ya que me permite escoger, pero solo lo aplicó a la primera, no es relevante, podemos extenderlo hasta todos los de abajo. Si no queremos que rellene también los datos, simplemente borramos el dato escrito, extendemos la función, la celda con el formato que le acabamos de dar hasta la última y listo. Ahora sí vemos que todas las celdas tienen la lista desplegable. Muy bien. Para el caso de una tabla funcional, una empresa o un negocio pequeño, como quieran, cada que llegue un cliente pues no van a tener que escribir el valor completo, el valor está en la lista de desplegable. Si quisiéramos poner el nombre completo, entonces pondríamos aquí cédula y vamos a ver que acá nos aparece cédula. ¿Listo? Este, por ejemplo, me va a aparecer error si lo edito, porque ya no existe CC, sino que ahora existe es cédula. Entonces, si por ejemplo hacen un cambio en este lugar y van a observar que aquí hay diferentes errores, estos errores significan que hemos cambiado datos. Vuelvo al anterior, si pongo CC, que es la abreviatura de cédula de ciudadanía, vemos que al tratar de modificar me aparece un error. Tendría que venir y modificarlo para que se borre ese error. Muy bien, entonces la ciudad podemos hacer lo mismo. Si tenemos un límite de ciudades dependiendo de una lista, las podemos ubicar acá y las principales ciudades. Bogotá, Medellín, etcétera. Bueno, pueden ser las que queramos. Podemos hacer nuevamente la lista, la tabla. Acá. Tenemos aquí esto, aceptar. Muy bien, tenemos entonces acá una tabla que se llama tipo de documento y una tabla que se llama ciudades. No lo expliqué en el video anterior, pero las tablas como tal pueden ser nombradas. Normalmente estamos acá en inicio. Si venimos acá donde dice diseño de tabla, eso solamente va a aparecer cuando tenemos una tabla. Miren que si estoy en otro caso no me aparece, pero si estoy en una tabla me aparece la opción. Esta tabla que tengo seleccionada en este momento se llama tabla 1. Vamos a ponerle usuarios y esa tabla ya se va a llamar usuarios. Miren que ya en cualquier posición de la tabla me dice usuarios, pero tenemos acá otra tabla que se llama tipo de documento. Vamos a diseño de tabla y ya no se llamará tabla 2 sino documento, y acá en la que dice ciudades se llama tabla 4, le ponemos ciudades. Esto nos sirve para diferentes cosas, en parte para nombrarlas y que podamos ubicarlas fácilmente, pero también si estamos en nuestro menú inicio, aquí en esta barra de acá, queremos ubicar y seleccionar una tabla completa, no tenemos que ir a buscarla, sino que desde acá le damos usuarios y me selecciona la tabla, o podemos incluso buscar elementos de otra hoja, como en el caso de documento o ciudades. Muy bien, entonces continuemos. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Vamos a datos, validación de datos, lista, origen, y necesito recolectar los datos. Vamos a ir aquí a donde dice ciudades. Recordemos que es solamente válido para los datos, no para el encabezado, y aquí le damos enter y ya tenemos la lista. Podemos desplegar la lista en todas las celdas de la columna para que todas tengan la opción
a poner aquí Palmira y acá pongamos Bucaramanga, mano, y vamos a extender los datos para rellenarlos automáticamente. Muy bien, ahora quiero que veamos algo, y es que en el caso de estas dos columnas en las que pusimos listas desplegables, tuvimos que extender la lista a todas las celdas para que se aplicara en toda la columna, en tanto en el caso del tipo de documento como en la ciudad, pero eso solamente pasa porque ya existían datos en la tabla y pues el programa no entiende desde qué punto hasta qué punto debe extender una fórmula para estos casos de listas desplegables. Pero si ponemos un usuario nuevo, miren que la tabla se extiende, pero ahora me permite ya poner los datos en la parte de acá y no tuve que extender la fórmula, automáticamente se extendió. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula buscar. Esta fórmula buscar me sirve para traerme datos de una tabla a otra o de un lugar a otro. Voy a hacerlo en este mismo lugar para demostrar cómo funciona. Supongamos que quiero buscar a un usuario basándome en el código. ¿Sí? No sé si de pronto han visto en software, en algún tipo de programas, que tú pones el número de cédula o el número del documento de identidad y automáticamente salen todos tus datos. Funciona muy similar a eso. Entonces el código es el dato que vamos a pedir y quiero que nos extraiga el nombre, el apellido y el tipo de documento. Muy bien, como es costumbre, quiero convertir esto en una tabla, insertar tabla. Recuerden que también funciona con control Q. Vamos a hacerle al revés, control Q me trae la opción de tabla y lo puedo hacer. Ok, entonces ahora este lugar, esta celda que está acá, es la celda donde vamos a escribir el código del usuario, ¿sí? Usuario 01, por ejemplo. Al yo escribir este código, debe aparecer en esta y esta celda la información que me va a extraer desde acá. ¿Sí? No va en esta. Si lo pongo en esta, pues entonces no tendría sentido que escriba encima el código. Necesito es que al poner el código los datos aparezcan acá. ¿Cómo funciona? El comando o la función se llama buscar v y me dice, aquí dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila en una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente, se ordena de arriba hacia abajo. Muy bien, abro paréntesis y me dice valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado que requiero para esta fórmula? Este es el valor que necesito buscar. Ahora me dice matriz tabla. La matriz es la tabla de donde voy a sacar la información, que es la que se llama, perdón, aquí me está buscando funciones, es la tabla completa, es esta tabla, es la matriz. Le doy punto y coma, me dice indicador de columnas. Quiere decir que a partir de la primera empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. La información que busco es el nombre que está en la columna 1, 2, entonces pongo el número 2. Luego le doy punto y coma y me pregunta que si el rango es verdadero o falso. Aquí hay algo importante y es que la coincidencia que yo estoy buscando es que sea exacta, que el código US01 me busque únicamente un valor, por lo tanto necesito que sea falso para que la coincidencia sea exacta. Si le doy verdadero, me va a traer algo aproximado, entonces le doy doble clic o escribo textualmente falso y cierro. Ahí estamos viendo que me aparece el código es US01 y el resultado es Jairo01. Si aquí le pongo código US18, me aparece error porque el código 18 no existe, pero si le pongo 15, ahora sí, miren que me trajo Jairo 15, que es el que está en Jairo 15. Vamos a hacer lo mismo para el caso de apellido. Podríamos volver a escribir, la fórmula es exactamente igual, solo tiene una variación. Podemos simplemente copiarla con clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, o podríamos simplemente
Vamos a deshacer, podríamos simplemente arrastrarla como hicimos anteriormente, clic acá y arrastramos, o podríamos utilizar el atajo del teclado control C, control V. Muy bien, vimos dos situaciones, una en la que me copió la fórmula exactamente igual, por lo tanto el resultado es el mismo. Si yo pongo acá 16, me va a cambiar los datos en los dos lados. ¿En qué varía esto? Que la columna que utilizamos para esta fórmula era la del nombre, pero en la siguiente necesito la columna de apellido, por lo tanto ya no es la columna 2 sino la columna 3 y listo, hecho la fórmula. Para el caso de arrastrar, de desplazar, perdón, la fórmula, nos aparece un error y vamos a validar porque cuando nosotros desplazamos una celda de esa manera, la fórmula se va a correr completamente, ¿sí? La tabla queda igual porque tiene un nombre que se llama usuarios, pero el rango, el valor buscado, perdón, cambió, se desplazó de acá a acá y realmente el valor que estoy buscando es este. Entonces al hacer el cambio, miren que ahora sí me lo dejó como se supondría que tendría que haber quedado. Solo venimos acá, cambiamos el 3 y listo. Para el tipo de documento vamos a hacer lo mismo. Puedes pausar en este momento el video, inténtalo hacer en tu casa y que lo realices tú mismo. ¿Listo? Vamos a dar un segundito para que pauses. Ok, has vuelto, entonces me imagino que ya lograste hacerlo. Vamos a hacerlo desde cero. Buscar V, abro. La matriz es esta, punto y coma. Vamos por la tabla. Podemos seleccionarla de esta manera, punto y coma. El indicador de columnas es el 4, el tipo de documento, punto y coma, falso. Cierro y listo. Vamos al US1. Y aquí podemos ver que es una cédula. Vamos a hacer una prueba más con el 09 y vamos acá al 09. Podemos observar que está muy bien. Incluso podríamos extender este ejercicio hasta la ciudad y hacer el mismo proceso. Ya sabemos que la columna es la 5 y acá está Bucaramanga la 9, Bogotá la primera, Bogotá la primera. Ok, estamos en la misma hoja haciendo este ejercicio, pero ¿qué pasaría si lo hacemos en una hoja diferente? Vamos a crear una hoja nueva que sea resultado, o no, cambiémoselo por búsqueda. Ok, ya tenemos la hoja completamente nueva, la podemos observar de esta manera. Vamos a replicar este mismo valor, vamos a poner los encabezados, control C para copiar y vuelvo acá y le doy control V para pegar, pero quiero que me lo pegue solo el texto. Aquí está, solo valores. Muy bien. ¿Para qué? Para poder crear la tabla encabezados y a esta tabla le voy a poner búsqueda. Muy bien. Esta tabla tiene un nombre, tabla 6. Entonces, ejemplo, búsqueda se llama esta tabla. Muy bien. Estamos acá y hacemos el mismo ejercicio. Vamos a hacer lo mismo. Voy a aplicarlo en la primera celda, que es la de nombre, y vas a quedar como de tarea que hagas en tu casa el resto. ¿Cómo queda? Vamos a poner el ejercicio empezando desde acá sin haber puesto el código. Entonces igual buscar V, abro paréntesis, el valor buscado ¿cuál es? Es lo que sea que ponga aquí. Punto y coma, la matriz de la tabla me la están dando acá. Esta es la matriz de la tabla, le doy punto y coma. Me dice indicador de columnas, necesito la información de la columna que dice nombre, que es la número 2, punto y coma, y le digo entonces falso. Cierro y enter. Me dice que hay un error. ¿Cuál es el error? Es muy sencillo. Aquí no he puesto todavía código. Usuario 01. Y ya me trajo el usuario 01. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es necesario que las tablas de búsqueda estén en la misma hoja donde está la información, donde está la base de datos. Pueden estar los datos en diferentes hojas.
Aquí podemos hacer el mismo ejercicio, de hecho lo vamos a hacer completo. Este valor, la matriz es esta, punto y coma, el valor es 3 y falso. Cerramos y enter y ya nos dio el valor completo. Y esto es todo por el día de hoy. Por este momento te recomiendo que practiques y apliques esto a diferentes tipos de ejemplos, ¿sí? para la vida diaria. Por ejemplo, una facturación de tu no sé, contabilidad personal. Y bueno, espero que te sirva y chao, nos vemos en la próxima.